Y al estar el dolor tan intenso, soltarse un poco de las manos. Y ahora el dolor es en las manos, el indecible. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar en esto. No puede respirar porque se ha generado un derrame pleural y sus pulmones están inundándose. Es por eso que salió sangre y agua de su costado. Y cuando uno medita en todo esto, se hace obsceno pensar en no poder ir a la iglesia porque hace sol. No quiero ir a la iglesia porque estoy cansado. No quiero ir a la iglesia porque hace frío, porque está lloviendo. En unos tiempos tan difíciles como siempre lo han sido, el alto refugio es buscar la comunión de aquel que dio todo para salvarnos de los momentos difíciles. Y sería muy bueno en todo momento considerarlo, estimularse al amor, a las buenas obras y a no dejar de congregarse. Esa es una invitación, nada es obligado. Les invito a que mediten, no en mis palabras, lean su Biblia, permitan que el Espíritu Santo verdaderamente haga trascender lo que Él sabe y los convenza. Que Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en la carta de 2 Timoteo, en el capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. En el versículo número 6 y 7. Algo muy importante. Dice, fíjense bien, Pablo está hablando a su hijo espiritual, a su hijo amado, a su hijo en la fe. Por lo cual te aconsejo, ¿ves? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por estas maravillosas palabras. Gracias Dios porque tú eres eterno, porque tú para siempre vives y porque también para siempre es tu misericordia. Gracias por ser quien eres y te pido Dios abra los ojos de nuestro entendimiento día a día, de manera Señor que cada situación, cada complicación de esas de la carne que tanto amamos vayan siendo eliminadas, vayan siendo amortizadas y vayan siendo quitadas, Señor, en la obediencia a tu palabra de nuestras vidas. Ayúdanos Dios a vencer todo lo que nos limita en el poder de tu nombre. Ayúdanos Dios a fortalecernos siempre en ti y en el poder de tu fuerza. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que seas tú quien dirija la vida de cada creyente de esta congregación. Habla Dios a través de tu palabra, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, de manera, Señor, que en todo tiempo podamos, Dios, tener claro lo que tú has dicho. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, estimuladas y basadas, Dios, en el Espíritu. Ayúdanos a entender que ninguna condenación, ningún padecimiento, ningún sufrimiento, nada, Señor, que de repente nos molesta es en el Espíritu, sino todo es en la carne. Te pido, Dios, que nos animes en esta tarde y que tu palabra, Señor, sea lo que necesitamos, esa palabra de vida, esa palabra que quita la sed, esa palabra, Señor, que quita la confusión, esa palabra, Señor, que quita el pesar, el desánimo, esa palabra, Señor, que
da la libertad, Señor, de los límites que nos hemos puesto equivocadamente nosotros mismos. Te pido bendigas a nuestros hermanos acá, a los que no vinieron, a aquellos que están enfermos, por los cuales seguimos rogándote, Señor, vehementemente. Te pedimos, Dios, por el hermano Beto, Señor, por la hermana Gloria también, Señor, por cada uno de los hermanos, el hermano Abel, la hermana Norma, Señor, y muchos más que tienen momentos difíciles públicos, como muchos tenemos momentos difíciles privados. Ayúdanos, Dios, a poder descansar en ti, Señor, porque tú eres nuestro amparo y eres nuestro refugio. Te pido bendigas, Dios, enormemente a todas aquellas personas que amablemente nos prestarán sus oídos y su tiempo, nos lo regalarán, sean edificados y sean bendecidos en tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Padre, que el Espíritu Santo hable. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como ya pudimos haber leído lo que dice en el Evangelio según San Lucas, se encuentra en Marcos y también se encuentra en Mateo. Un relato que que es la misma idea, pero tiene diferentes matices. Pero aquí una de las cosas importantes es esta. Nuestra predicación tiene que ver con los momentos difíciles, y de verdad no sirve mucho cuando uno está completamente distraído o completamente desanimado. Momentos difíciles, no quiero desanimarlos, pero momentos difíciles en la vida todo el tiempo va a haber. El asunto es cómo los entendemos, el asunto es cómo los enfrentamos o cómo lo resolveremos. Entonces, a lo largo, hermanos, de toda la historia existe algo a lo que creo que jamás podremos nosotros terminar de acostumbrarnos. Y esto tiene que ver con estar constantemente expuestos a los momentos difíciles de la vida, momentos complicados de la vida, que estamos llamados en todo tiempo a tener una perspectiva correcta de ellos para sacarlo mejor en todo tiempo. Cuando nosotros leímos lo de Lucas, eran los tiempos de Jesús, eran los momentos del Evangelio y de la predicación de Jesús. Cuando él iba con sus discípulos de un lado al otro lado del mar de Galilea, sucedió que en una de esas ocasiones que el Señor con sus discípulos se hicieron a la mar, en este cuerpo de agua, llama la atención y es de dominio público y muchos lo saben, cómo este particular lago, este mar de Galilea, tiene una particular actitud de ser extremadamente traicionero. Puede presumir de una paz que adormece, como de repente puede ser que en un momento, en pocos minutos, pueda levantarse una tormenta. Y tormentas que definitivamente no es solamente una actitud amenazante, sino que verdaderamente tienen el deseo de poder golpear la barca y hundir aún la barca. La vida a eso se parece. El apóstol Pablo decía: el que cree que esté bien, el que cree que está firme, mire que no caiga. A veces pensamos que en la vida no presupuestamos cosas en la vida, y muchas cosas en la vida consideramos nosotros que nosotros no nos pueden golpear y no nos pueden suceder. Y aun cuando somos creyentes, aun cuando hemos escuchado de Dios, y esto es lo que a veces nos conflictúa mucho, que aun cuando consideramos que somos creyentes, llegan momentos en la vida en las cuales también nosotros podemos juzgar de una manera muy cruda y muy beligerante, y tenemos una actitud verdaderamente escasa de razón, que somos capaces de poder hacer juicios y determinar situaciones como lo que lo dijeron los apóstoles al Señor: no tienes cuidado, no tienes cuidado. No tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que estamos muriéndonos.
Sin duda los momentos difíciles pueden levantarse en nuestras vidas en cualquier situación. Estos vendrán de nuestra parte física. Y esto lo hemos visto. Las enfermedades a veces que nunca jamás en la vida habíamos considerado. Llega el momento en el cual, miren, muchas veces cuando eres joven, uno es tosudo, uno es cabezón, uno es irreverente, el joven es desobediente y hace de su vida un papalote. Procura nunca tener orden en la vida. Perdemos el tiempo, o los jóvenes pierden el tiempo. Y llega el momento en el cual la situación, uno va avanzando en la vida y llegamos a una edad en la cual uno empieza a decir: a mí nunca me había pasado esto. Pero ya es el tiempo de cosechar tantas sandeces que sembramos. Y es lo que pasa siempre, es lo que sucede siempre. A veces no nos damos cuenta que en algún momento hemos tenido una actitud equivocada, y en algún momento eso va a cobrar una factura, va a cobrar va a aparecer un resultado de todo eso. Entonces, hay momentos en la vida que no los consideramos, nunca jamás nos imaginamos que el rencor, la falta de perdón, nos iba a cobrar la factura muchos años después en nuestra salud. Nunca lo pensamos. Como el que nunca pensó que el fumar le fuera a causar un EPOC pulmonar. Como nunca pensó que la persona con angustia y con ansiedad tuviese que llegar a una cuestión de ulceración de estómago. Y ahora está pasándola mal. Viene ahí las situaciones, las enfermedades, los momentos difíciles de la vida. Somos seres humanos. Vienen los momentos en los cuales entran crisis de todo tipo, y particularmente hay momentos difíciles en las cuestiones de tipo emocional. Es una cosa que una expresión de un egoísmo terrible. Pero también, considerando esto, tenemos problemas muchas veces de tipo espiritual. Por eso el Señor Jesús les pregunta: ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la fe? ¿Ya se les olvidó todo lo que he hecho? Y pasa lo mismo, ellos mismos están completamente llenos de temor y tienen terror, aun cuando el mismo Jesús está yendo en su barca. En los momentos de nuestras vidas muchas veces perdemos de vista a Jesús cuando aún Él está en nuestras vidas, sea en situaciones de salud. Y sabes, a veces nos volvemos verdaderamente rehenes del pensamiento de nuestra enfermedad. Y no pensamos otra cosa más que en nuestra enfermedad. La enfermedad ha venido a ocupar en el pensamiento de nosotros el lugar de Dios, el lugar de la palabra y el lugar de la oración, el lugar de la meditación. Y nuestra preocupación grita más fuerte que la misma palabra de Dios. Entonces, pasa lo mismo en cada situación. Las tormentas se levantan, los momentos difíciles se levantan en todo tiempo. Quisiera ser demasiado optimista y decirte que no te preocupes, jamás volverá a suceder esto. Pero eso no es cierto. Los momentos difíciles en cualquier momento se habrán de presentar en tu vida. Muy probablemente todos ya hemos pasado por momentos difíciles y que nos han hecho buscar a Dios, y que nos han hecho doblar rodillas, y que nos han humillado, y que nos han hecho verdaderamente clamar. Y ahí podemos experimentar que aunque la carne, una de las cosas que tiene la carne es que no se quiere doblar de rodillas a orar a Dios. Se nos hace horriblemente difícil tener que doblar las rodillas siempre que vamos a orar. Pero gracias a Dios por esos momentos.
Gracias a Dios, porque en todo tiempo, en toda situación deberíamos de dar gracias, porque Él tiene propósitos. Muy probablemente todos hoy tenemos una pequeña tormenta, un pequeño problema, una situación difícil, todos. Unos de mediana intensidad, tal vez categoría 1, otros categoría 5. Entonces tenemos una categoría 3 de huracán. Pero es importante pensar en ello. Tal vez hoy algunos están pasando un tiempo de bonanza porque ya tuvieron su momento difícil, ya clamaron a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, y por eso yo les digo, no se animen tanto en el sentido de que los problemas se van a acabar en su vida. Señores, no se van a acabar los problemas en su vida, hay que aprender a solucionarlos. Y es de lo que se trata el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, el mismo Jesús lo dijo, y si lo dijo Jesús, va a llover, va a temblar, va a todo, pero no va a cambiar nada. La cosa va a suceder. El Señor dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los momentos difíciles de la vida son nuestros adversarios tenaces que tienen como firme propósito golpear directamente nuestra fe. ¿Qué es un creyente sin fe? ¿A dónde va un creyente sin dirección? ¿A dónde va un creyente sin fe? A ningún lado. Entonces estos momentos, muchas veces los momentos difíciles, estas tormentas que se levantan, verdaderamente hacen que nuestra fe se pierda, no importa que el Señor Jesús vaya en nuestras vidas. No sé tú, pero cuando has sido cristiano de largos años y te ha tocado muchas veces pasarla de repente muy mal, a veces te cansas. Y de verdad, a veces te cansas. Y te diré, a veces te haces que te distraigas. ¿Te acuerdas lo que le dijo la mujer de Job a Job? Aún retienes. O sea, tú le vas a seguir creyendo. Tú vas a seguir siendo íntegro. O sea, con esa ayuda, ¿para qué quieres otra ayuda? En la vida como creyentes, yo estoy hablando de esto para que no se caigan, sino para que sigan adelante. Aún retienes tu integridad. Aún vas a seguir creyendo en ese Señor. Uno empieza a cuestionar a Dios. Uno empieza a pensar en las cosas de Dios. Y los apóstoles en ese momento difícil dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora bien, cuando esto comienza a suceder y de repente se prolonga la situación difícil en nuestras vidas, de a poco parece ser que también comienza a apagarse nuestra fe. Comenzamos a tener dudas de la palabra de Dios. Y si no lo has tenido, sé que algún día lo vas a tener. Lo he oído de pastores. He mirado pastores que han dejado el ministerio. Los conozco. Y es más, la estadística de abandono del ministerio por pastores es altísima. Y sucede esto. Se empieza a apagar la fe. Se empieza a apagar la convicción de la palabra. Y aquellos versículos que en nuestros momentos fueron verdaderas anclas para nuestra vida, parece que hoy se han soltado. Comenzamos a apartarnos de Dios. Pues ya no nos habla como nos hablaba, porque hemos dejado de leer la Biblia con hambre. Hemos dejado estamos desanimados y no queremos leer la palabra. No hay una palabra que nos conforte. Es más grande el dolor, la crisis que está gritando en nuestras vidas.
Ya no le hablamos a Dios, pues no queremos orar. No sentimos el gozo y no sentimos la confianza. Hermanos, una de las cosas más tremendas es que cuando uno a veces empieza a sentirse así es porque se ha ido apartando de poco de Dios. Y la presencia de Dios ahí no está. No se pierde la salvación, pero cuando uno empieza a pecar de esa manera, en mantener a Dios fuera, Dios se queda fuera. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis ¿qué? Mis huesos en mi gemir de noche y día. Ya no tenía esa, solamente eran recuerdos. Y eso es lo que nos pasa a David. Él se acordaba cuando llevaba a la gente al templo. Él se acordaba cuando oraba. Y uno empieza a vivir de recuerdos. No es la vida cristiana para vivir de recuerdos, sino para vivir de presentes. Pero ¿cómo es que estamos enfrentando eso? ¿Qué es lo que nos está haciendo que nuestra vida vaya virando unos grados y nos estemos apartando del Señor por los momentos difíciles? Hemos perdido el gozo, hemos perdido la confianza. Hay tormentas en nuestras vidas, hay momentos difíciles en las vidas de todos los seres humanos, y los cristianos no escapan a eso. Todos tenemos momentos difíciles, tanto públicos como privados. El asunto sería invitarlos a pensar cómo lo estás tomando. ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás solucionando? Hubo un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios llamado Timoteo, hijo de la fe. Decía el apóstol Pablo que durante algún tiempo fielmente él comenzó a atender los negocios de Dios. Pablo lo había encomendado a una iglesia llamada Éfeso. Eso está en 1 Timoteo, desde el capítulo número 1. Lo había encomendado porque había sido esa iglesia infiltrada por unas doctrinas verdaderamente complicadas, que tenían un objetivo particularmente especial. Ese objetivo particularmente especial ahí está marcado en 1 Timoteo capítulo número 1. La iglesia de Éfeso estuvo sometida a un verdadero ataque de falsas doctrinas por medio de hombres que se habían infiltrado en ellas para enseñar doctrinas diferentes, que ponderaban más las fábulas y ponderaban más las genealogías y un montón de conceptos de hombres. Y llevaban a la iglesia, imagínense ustedes, llevaban a la iglesia una fe no fingida, a una fe fingida, perdón. Qué terrible es tener una fe fingida. Eran los intereses particulares de ellos. No hablaré versículo por versículo, no hablaré esto, pero sí es una idea donde hay en la iglesia verdaderamente un grave problema de doctrinas, muchas doctrinas. Todo estaba atentando en contra, fíjense bien, que es una iglesia en donde el amor no es nacido de un corazón limpio, donde las motivaciones verdaderamente no son las correctas, que están verdaderamente afinadas y alineadas con Dios. Que es una iglesia que no tiene una buena conciencia y una iglesia que está privada de una fe que no es fingida. Estas tres cosas son sumamente determinantes. ¿Para qué quieres una iglesia que tiene fe fingida? ¿Para qué tienes una iglesia que tiene una mala conciencia, malas motivaciones, malos intereses, y que tiene un corazón que no es limpio? Yo quiero que ustedes consideren todo esto. Timoteo era un hombre de Dios, un entero hombre de Dios,
Pero le han puesto este tremendo desafío y le está pidiendo el apóstol Pablo a él. Mira, 1 Timoteo capítulo número 1 dice en el versículo número 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, el propósito de que Pablo ha mandado a Timoteo a sanear esta iglesia, es esto: que no se pierda el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Era un trabajo impresionantemente arduo. Era un solo hombre, Timoteo. Era un hombre que muy probablemente tenía inexperiencia, era joven, y también era probablemente un hombre que no le gustaba figurar. Era un hombre tímido, pero un hombre determinado, y era que tenía que atender este problema: la iglesia, los negocios de Dios, y salvaguardar esto que hace diferente a una congregación: la fe no fingida, el amor nacido de un corazón limpio, y también una conciencia limpia. Eso es lo que hace diferente a una congregación. Entonces, no era un asunto sencillo para este hombre llamado Timoteo. Timoteo, aun y cuando era un hombre que había recibido, amados hermanos, algo especial, una herencia especial, una fe especial, una fe que había recibido, una fe que había visto. La fe se ve, la fe se ve. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que van cargando a un paralítico y que llegan al lugar donde Jesús está predicando y no pueden entrar porque está abarrotado por muchos, y en primera fila están los fariseos, los detractores de Jesús? Ellos no se detienen y lo que hacen es buscar un espacio, suben al terrado, abren y bajan ahí. Y al ver Jesús la fe de ellos, lo que hizo fue un grandioso milagro. Timoteo había tenido la experiencia de tener una abuela que había exhibido la fe, una madre que había exhibido la fe, y él no tendría por qué no. Eso se fue quedando en él. Entonces, este Timoteo está recibiendo la estafeta de su madre, de parte de su madre, de la cual ella había recibido de parte de su abuela Loida, y ahora parecía que de a poco, y por el arduo y desgastante fragor de la suma de los malos momentos en la vida espiritual, parecía que tenía una situación complicada. Y allí en 2 Timoteo 1:3, mira, estas son las crisis que no se ven. Estas son las situaciones personales, son las situaciones íntimas. Pablo le está diciendo algo, se ha enterado. Pablo dice: yo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, escuche bien, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de ¿qué? Acordándome de tus lágrimas. Esa es la parte, estos son los momentos íntimos, difíciles, son momentos difíciles íntimos. Pablo le escribe esta segunda carta para dirigirle como padre, pero también para animarle y también para consolarle a este hombre llamado Timoteo. Y quiero leer
1 de Timoteo del 1 al 7. Perdón, 2 de Timoteo 1 del 1 al 7. Dice 2 de Timoteo 1 del 1 al 7. Escuche esto. Ya después de que ha estado trabajando tanto Timoteo con un montón de locos, enemigos del Señor, dice Pablo, escuchen esto, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Una empatía tremenda. Él sabe qué está pasando Timoteo, él sabe en carne viva lo que cuesta verdaderamente predicar y ser un predicador que no tiene otro interés más que comunicar la palabra. Pero eso me llena de gozo. Y aquí elogia y le está diciendo algo espectacular, algo maravilloso. Él está diciendo, he traído a la memoria la fe no fingida, la fe no simulada, la fe no hipócrita, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo escribe desde la prisión, desde los momentos más difíciles, en donde él mismo sabe que el sol de la libertad de él probablemente no volverá a salir. Pero sin embargo él tiene su mirada puesta en las cosas de arriba, como en los lugares celestiales, como en su ciudadanía, en su Jerusalén celestial, o qué tal en la misma presencia de Dios. Timoteo conoce perfectamente el sentir sincero, el sentir de aquel que ha vivido exactamente lo que él está viviendo. El amor nacido de un corazón puro. Timoteo puede identificar la buena conciencia que se escucha en las sinceras palabras de Pablo, así como la fe que él está experimentando allá en la misma prisión. No es una fe fingida, y tales verdades sabe Timoteo que son para animarle y para fortalecerle. Una de las cosas mayores que nosotros como padres deberíamos de considerar es detenernos a entender de qué vamos. Tenemos que ser como un cometa que deja una impresionante estela de luz, un rastro de luz, de fe. Una cola que sea la que mis hijos tengan que seguir después de que yo no esté aquí. El asunto de la iglesia, yo no sé por qué mucha gente quiere ser pastor. La verdad no. Yo creo que yo soy pastor por un error de papeleo de parte de Dios. Pero si fuera de mis ganas, yo no estaría aquí. El ser pastor, todo tiene que ser sacrificial. Y la vida de cada creyente, todos los días estamos entregados a muerte. Así que de repente, cuando no lo entiendes, como yo no lo entendía, es siempre un pesar. Pero cuando lo entiendes verdaderamente, cada día eres más libre. Y cada día eres más bendecido. A pesar de todo, estamos en una guerra completamente abierta, una guerra completamente sin cuartel. Esa es la realidad de la vida del cristiano. Y tenemos que estar completamente enfocados en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener claro quién es nuestro general. Entonces,
Vean ustedes la vida de Pablo, cuánto él invirtió su vida. Timoteo y cada hombre llamado de Dios invirtió su vida. Invirtió y dio su tiempo, no esperando nada absolutamente de nadie, sino solamente de comunicar las verdades absolutas del evangelio para que la gente busque relacionarse con Dios y vaya al cielo. Hablar de Cristo, de las virtudes que Él ha mostrado en la vida de cada uno de ustedes. Vuelvo a decir, es algo que de repente con el tiempo cansa. Pero me encantaría que pensaras en esto, en una fe que trasciende. Normalmente, fíjense bien, no sé, y no quiero que lo que vaya a decir, ahora voy a empezar a aclarar todas las cosas, no se interprete mal. Pero honestamente, a veces los padres trabajamos enormemente por querer heredarle ¿qué? A los hijos. Cosas materiales. A veces nos aguantamos hasta el último suspiro de la hora, del minuto, hasta que se concluye que tengo que entregar, que no sé, mi plaza porque se la tengo que dejar a mi hijo. Yo conocí a una persona que estaba aguantando y que quería dejarle su plaza a su hijo, y su hijo no había estudiado, y su hijo, la plaza a la cual aspiraba era de intendente, y eso le costó la vida. Fue una persona que llegó un día y me decía: médico, tengo 15 días de vida, no tengo más, es lo que me han dado, y voy a morir. Y le dijo: te voy a hablar de lo urgente, de lo importante, porque lo urgente es la enfermedad, pero lo importante es Cristo. Y empezamos a trabajar y hablarle de Cristo y hablarle de Cristo, y también me dedicaba a atender su cuestión de vida. Llegó todo, nos echamos todo un año, ya no fueron 15 días, fue casi todo un año. Pero cuando él ya no pudo sostener el no presentar papeles a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, de una institución que respaldara a él, porque no estaba frente a grupo, ella decidió, por no perder su plaza y heredarle su plaza ahora a su hijo para intendente, tomar quimioterapias, y murió en 2 meses. A veces nos enfocamos mucho en quererle dejarle algo efímero a nuestros hijos. Me encantaría que tus nietos vieran tu fe, que tus hijos vieran tu fe, y que eso se les quedara como el legado, porque una vida cristiana que no se vive con fe, pues no es vida cristiana, porque la fe es dinámica. La fe que no es dinámica es una fe muerta, es una fe exactamente conceptual como cualquier demonio. ¿Qué tendríamos que hacer? Pablo está hablando con una certidumbre y sabe que la abuela no fue hipócrita en su casa. Ella no tenía una fe fingida, porque primero está el pensamiento de Dios que lo que Loida hubiese podido sentir. Y luego siguió esa exigencia. Ahora Eunice tiene una fe no fingida, y esa es una fe que no es una persona allá en su casa y es una persona afuera. Ahora tiene, y le está diciendo: Timoteo, estoy seguro que esa fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Necesitamos fe para vivir una vida como esta. Esta vida cristiana es verdaderamente un lujo de parte de Dios. Es algo impresionantemente maravilloso, y se necesita vivir con fe.
es algo único, es algo sumamente especial. Vuelvo a decir, no sé en qué momento difícil de tu vida hoy estés. ¿Tienes una enfermedad y te está robando tu pensamiento? Grita más fuerte que los versículos que antes eran tus anclas. ¿Tienes un problema? Y piensas más en el mugroso problema que en las promesas eternas de Dios. Eso suele suceder. Hay problemas en todos lugares. Aquí la iglesia de Éfeso estaba cundida de problemas. Y parece que a Timoteo se le ha bajado la pila. Es hombre. Era solito. Pero ahí está alguien que se llama Pablo. Y escucha lo que le dice. Y estas recomendaciones quiero que tú las tomes si tú quieres, porque te van a hacer bien en algún momento de tu vida. Y la primera es esta: por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives, que reenciendas nuevamente el don de Dios que hay en ti. ¿Sabes qué puso Dios en ti cuando lo aceptaste como tu Salvador? ¿Sí? ¿Sí saben o no saben? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo? Te selló, ¡pac!, y te dio una garantía, ¡pac! Pero Él es una persona que se contrista y que se apaga también. ¿Qué es el hombre cuando la carne gobierna y el Espíritu Santo está apagado y contristado? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el creyente? ¿Qué es? No es nada, no va a ningún lado. Todo es eso, una lucha, un conflicto continuo sin poder salir del hoyo. Y le está diciendo: mi recomendación, hijo Timoteo, es esto, que avives, enciende nuevamente el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Sabes cuál es la única solución de que las fieras no se acerquen cuando estás allá afuera? Cuando estás en el bosque donde hay un montón de lobos que pueden oler tu miedo a cientos de metros y que van a ir por ti porque saben que esa es una presa y tiene temor. ¿Sabes qué es tener el fuego apagado teniendo un enemigo tan tenaz como nuestro enemigo llamado diablo? Que está todos los días observándote. Él no se cansa de observarte y conoce por dónde puede devorarte. Y no lo dudes, puede devorar tu vida, puede hacer tu testimonio trizas. Entonces dice el Señor esto: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Si en medio de las dificultades pudiésemos encender el fuego, estoy seguro que este lobo llamado temor no se acercaría. La duda no se acercaría. La ansiedad no se acercaría. Nuestra debilidad no se asomaría. Nuestra integridad no nos faltaría. Y esto es sumamente importante. Vivimos aquí, no somos ajenos a ninguna de estas situaciones. Si no estás pasando, vas a pasarlo. Pero está la palabra de Dios y esa es la tarea. A ti te toca avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, Pablo lo que hace es reenfocar a Timoteo. Hey, ¿qué buscas afuera?
Normalmente uno está buscando que alguien le ayude. Adentro está de ti el Espíritu Santo. Está en ti. Pero muchas veces lo cansado me hace pedir auxilio por otros lados. Busca en comunión a Dios. Y Pablo reenfoca a Timoteo que intensifique su comunión con Dios, a que use finalmente la fe que conoce. La fe de su abuela funcionó, la fe de su madre funcionó. ¿Tú te imaginas cuántas experiencias pudo Timoteo aprender de su madre y de su abuela? No sé de su padre de Timoteo, pero su figura es la madre y es la abuela. A veces le echamos la culpa, ay, es que no conocí a mi padre. Mi padre estuvo ahí de cuerpo presente, pero nunca habló conmigo, nunca me dio un consejo. Mi padre siempre estuvo perdido. Mi padre fue el más grande y responsable. Y uno trata de echarle la culpa. Si uno se sigue distrayendo, va a ser exactamente igual, va a repetir el patrón del padre que tuvo, porque eso es lo que vio en su casa. Pero Timoteo vio a una mujer de fe, a una madre de fe, pero hoy parece que se ha cansado. Y le dice Pablo, hey, vamos, ahí está en ti, enciéndelo nuevamente, échale carbón, ponle leños de fe, tremendos leños de fe. Vamos a salir de esta. No era simple. Pablo le cuenta cómo él ha sido abandonado, cómo no hay nadie con él en su defensa, cómo es que viene el invierno y nadie le ha tendido la mano. Pablo le menciona todo esto y Timoteo sabe que esas palabras son sinceras y que vale la pena verdaderamente ser creyente. Avivar significa enciéndelo de nuevo, mantener de nuevo la llama a todo lo que da por medio de la fe de la cual has tenido un grandísimo ejemplo. Y hasta podríamos pensar que es una gloriosa herencia, una mayor bendición que cualquier cosa material. El mejor seguro de vida que le puedes dejar a tus hijos es que confíen siempre en Dios. Y aprovechar cada vez que en tu casa están pasando situaciones difíciles, que no te vean llorando, que no te vean derrumbado, que no te vean diciendo palabras que no son de Biblia, sino así dice la palabra. Y esto pasó y el Señor fue fiel. Y así enseñarás a tus hijos a que caminen el rastro de Cristo que tú hoy estás caminando. Pablo le deja la mejor recomendación, pero también lo conduce a usar lo que Dios ha puesto en él. Pero además de todo esto, le da razones por las cuales él no se puede caer. Y la razón es esta. Versículo número 7 dice, yo te aconsejo que avives el don de Dios, el fuego del don de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Un espíritu de cobardía. Piensa en el Dios que es el Dios de la Biblia. Y no habría una sola razón para ser un cobarde. Uno puede tener temor, pero no debería de ser cobarde. Una persona puede tener temor y agarrar su temor y llevárselo, eso es ser una proeza.
Pero el cobarde tiene una parálisis por elección. No va a ningún lado, no se arriesga, siempre juega a lo seguro. Es un cobarde. El valiente no es que no sienta, ¿vale? Pero el valiente puede sentir temor y puede hacer lo que se le está pidiendo. Y esa es la razón por la cual ningún cristiano podría quedar paralizado por elección. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardes. Es duro, pero le está diciendo especialmente a su hijo que ama: no, hijo, no eres un cobarde. El que tiene temor, aún con temor, hace lo que tiene que hacer, pero el cobarde jamás luchará, jamás correrá el riesgo, jamás sabrá lo que Dios habría hecho por él. Cada vez que tenemos momentos difíciles deberíamos de considerar encender nuestro fuego, no contristando al Espíritu Santo, no apagando al Espíritu Santo con el cual Dios ya nos ha dado la victoria. En Zacarías 4:6, Zacarías porque entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Pues el miedo, el pecado, la angustia, la ansiedad, la carne. Y la carne nunca podría hacernos a nosotros valientes. Sin embargo, la fe nunca nos tendrá en derrota, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, allí hay libertad. Tenemos el espíritu de poder. ¿Sabes? Cuando estamos haciendo la obra de Dios, ¿sabes cuántos enemigos tuvo Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso? ¿Cuántos se te antojan? ¿Cuántas corrientes doctrinales pudo haber tenido que enfrentar él? Muchas. Pudo haber enfrentado él muchas. Pero es el Espíritu Santo el que lo sostuvo, lo mantuvo. No tenemos un espíritu de cobardes. Un cobarde es el que va a abandonar la situación. Y luego sigue diciendo: un espíritu de poder. Eso quiere decir que cuando tú estás haciendo la obra de Dios, estás representando el reino de Dios. Tienes todo el poder de Dios respaldándote. ¿Por qué te tendrías que preocupar? Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, no importa lo que venga. Dea poder, un espíritu de poder, un espíritu de amor que tiene que ver con servir. Porque eso es la obra de Dios. Solamente la obra de Dios tiene que ver con servir. Hablar con una fe no fingida, hablar con una conciencia limpia y hablar con un amor nacido de un corazón puro. Tenemos que hacer eso. De eso se trata. Tus hijos lo van a ver. Tus hijos verán si tu conciencia es limpia. Tus hijos verán si tu fe es o no fingida. Y tus hijos verán si tu amor es nacido de un corazón puro. Eso se ve. Y de dominio propio. Dominio propio
esta autodisciplina, esta actitud verdaderamente de tener que someterse a la voluntad de Dios, hacerlo de corazón, que estás dispuesto y que entiendes que en todo tiempo este dominio propio que a veces como él quisieras abortar la misión, quisieras dejar tirado las cosas. Esto nos ha pasado, en todas las cosas pasa. ¿Cuántos no han querido renunciar a su trabajo en algún momento en su vida? Uno dice, ya estoy hasta el tope de cansado. Pero ves, tu familia te levanta, te disciplinaste. Hemos querido dejar la iglesia, hemos querido tronar el matrimonio, hemos querido romper una amistad. Pero siempre es importante tener dominio propio. Y aquí este hombre está siendo estimulado de parte de Pablo a que use de esto. No, Timoteo, levántate, enciende el fuego. Hay muchas cosas que hacer. Y ya le cuenta ahí muchas cosas más. Como Pablo le dice, tienes que ser un obrero aprobado, tienes que ser un buen soldado, tienes que ser como un atleta. ¿Sabes cuánta disciplina necesita un atleta? Los atletas de alto rendimiento no tienen fines de semana, no tienen días festivos, no tienen cumpleaños. No hay tardeadas, no hay discoteca, no hay vino, porque son atletas de alto rendimiento. Los están invitando, les dicen desvélate. No, ellos están disciplinados, tienen un dominio de estos gustos de estos sentimientos que podrían descarrilarlos. Ellos no, ellos se mantienen pensando en lo que son. Como un buen soldado. ¿A qué horas un buen soldado abandona? ¿A qué horas un buen agricultor deja la siembra? Y eso es lo que Pablo le está diciendo. La obra de Dios, que es una bendita oportunidad de poder servirle a Él, se tiene que trabajar de esta manera. Avivando la fe, avivando el fuego con fe, porque tenemos razones espectaculares. Dios no nos dio un espíritu de cobardes, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que yo le invito a que si va a hacer algo, cuando tú veas para atrás a tus nietos, ve a qué nieto le pasas la estafeta de la fe. ¿Qué nieto está creyendo lo que tú le exhibiste en la intimidad de tu casa? ¿Quién fue motivado por esa conciencia? Mi padre habló siempre con limpia conciencia. Mi padre siempre tuvo una fe no fingida. Y mi padre siempre tuvo un amor nacido de un corazón limpio. Eso inspira. Ojalá y nosotros inspiremos a los que tenemos a un lado y en nuestras casas. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos en esta tarde noche ya. Gracias Dios, porque los momentos difíciles no los tenemos que ver como una desgracia, sino como un crecimiento, como un perfeccionamiento y como algo que habrá de dejar una profunda huella en el corazón de nuestros hijos. Gracias Dios por este maravilloso, impresionante recurso de la fe.
Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, lo has puesto en el corazón de los que han creído en ti. Y gracias, Dios, porque en todo tiempo tenemos esta gracia de parte tuya, Señor, que esta Biblia, Señor, que es la verdad que nos alumbra en los momentos de crisis. Señor, siempre habrá de haber tormentas, siempre habrá momentos difíciles, pero también debe uno de saber que grande es tu fidelidad y siempre, Dios, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso a nosotros nos conforma el corazón, nos consuela, y Dios, te pido bendigas a cada uno de mis hermanos, que sepan que no están destruidos y que puede ser que estén cansados, pero Dios, la solución está en una actitud correcta. Te pido, Dios, les bendigas y que en todo tiempo, Señor, les permita seguir alcanzando, Señor, tus alturas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.